según la mentalidad judía, descendiente de David, pues tenía que ser de la casa y de la familia de David, que nació en Belén. ¿Nos quiere decir entonces acaso el Evangelio de San Mateo que Jesús nació en Belén? Para considerar eso como un texto y como una afirmación histórica geográfica. No, nos está diciendo Jesús es el Mesías. Jesús de Nazaret, el aparente hijo de María y José, puesto que no se sabía que era el Verbo hecho carne en un principio. Este es el Mesías, es el descendiente de David, es la esperanza de Israel. Ese es el mensaje principal que nos quiere manifestar San Mateo, y no nos quiere dar, por supuesto, un texto estrictamente histórico, una afirmación histórica, para decirnos, así como yo nací en Quetzaltenango, o usted nació en Cobán, o en Carchá, o en Chamelco, que Jesús nació en Belén de Judá. Es cierto que hay una tradición, es cierto que hay una gran posibilidad de que haya sido así, pero el mensaje del texto lo que nos quiere decir no es Jesús nació en Belén, sino que nos quiere decir Jesús es el Mesías, es el descendiente de David, el que concentra en sí mismo las promesas hechas a nuestros antepasados, el pueblo de Dios. Es el Mesías, el Salvador. Y así también podemos centrarnos en la visita de aquellos sabios de Oriente, preferamos decirle así que reyes magos, sabios de Oriente, una figura también usada muchas veces en narraciones de nacimientos de gente importante en el Antiguo Oriente, para decirnos que aquella primera comunidad fue reconociendo a Jesús, el Mesías, no solo como el Salvador de Israel, sino como aquel que era la salvación para todos los pueblos. Y si nos situamos nosotros en la historia de la comunidad de San Mateo, donde se escribió el Evangelio, nos damos cuenta que en primer lugar, durante los primeros años, era una comunidad judeocristiana, es decir, una comunidad principalmente formada por cristianos que provenían del mundo judío, habían sido antes judíos, se habían convertido al cristianismo, por decir así. Y a ellos, a aquel grupo judío, le costaba abrirse a otros pueblos. Fue una realidad histórica, concreta, que vivió la comunidad cristiana, y en particular la comunidad de San Mateo. Les costaba admitir la entrada al pueblo de Dios, o la entrada a la iglesia, de pueblos y de gentes de otras razas y culturas a los cuales se les denominaba paganos. La mentalidad judía era una mentalidad un poco cerrada y pretendía que los demás pueblos vendrían a Jerusalén, pero se harían judíos. Si nosotros vemos hoy la primera lectura del libro del profeta Isaías, habla también de esa visión de futuro. Muchos pueblos que llegan a Jerusalén, muchos pueblos que se asimilan con el pueblo judío. Sin embargo, había como una cierta prevención, como un cierto prejuicio con respecto a la entrada de los pueblos paganos, así llamados, en el pueblo de Israel. Y por eso la narración de estos sabios venidos de Oriente nos da ese mensaje. Son los paganos, son los sabios de otros pueblos los que han reconocido también en aquel niño nacido en Belén, aquel descendiente de David, digamos lo mejor, al Salvador también de otros pueblos. Ven ustedes, hay un mensaje teológico y no estrictamente hablando, un mensaje periodístico histórico. A Jesús.
más que tú le puedas dar a Él. Cura tus ojos, cura tu mente, cura tu corazón, cura tu alma, cura tu oído y cura tu adicción. Y cura tantas cosas que hay dentro de ti. ¡Oh! Y cura tantas cosas que tú no puedes ni sospechar. Acércate a Jesús, acércate a su luz, acércate a Jesús. Oh. Acércate a alabar, acércate a adorar, acércate a Jesús. Hay pues un aviso, un anuncio. Dios, por medio de Jesús, el Mesías, se ha manifestado también a otros pueblos. Otros pueblos están también llamados a ser parte de los discípulos de Jesús. Ese es el mensaje. No nos quedemos pues nada más con una imagen idílica, con una narración que podemos decir qué lindo, qué milagroso ese acontecimiento, aquella estrella, qué bonito. No nos quedemos nada más con ese elemento, vayamos al mensaje. Y por eso el mensaje es hoy la Epifanía, la manifestación de Jesús como Mesías, no solo del pueblo de Israel, no solo de la comunidad cristiana primitiva, sino de todos los pueblos de la tierra. Y como les decía, el profeta Isaías también había sido muy visionario en la primera lectura que hoy hemos escuchado en la Eucaristía, para hablar de pueblos, de tesoros y de gente de otros pueblos, por supuesto, que vienen a Jerusalén y se reúnen en el pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Así pues, el texto del Evangelio de hoy tiene como un sentido también misionero. Estamos en tiempo de misión continental en nuestra América Latina. Estamos en tiempo de santas misiones en la Verapaz, en nuestra diócesis. Tiempo que nos hace pensar también en aquellos a los que tal vez consideramos paganos, alejados, aquella gente que no es la más cercana ni a nuestro grupo, ni a nuestra raza, ni incluso a nuestra religión cristiana, por decir así. Estamos invitados a llevar este mensaje de Jesús sin temor a otros y a otras, incluso de otros pueblos y religiones. ¿Cuánta gente no conoce esta luz que es Cristo el Señor? ¿Cuánta gente no se ve identificada con Jesús, por supuesto, porque parece que Jesús de Nazaret es alguien exclusivo del mundo occidental? Sin embargo, Jesús está llamado a ser luz de las naciones y gloria de su pueblo Israel, como le llamó Zacarías. Así pues, es importante que en esta fiesta de la Epifanía también nosotros pensemos en este sentido misionero que tiene la Iglesia, anunciar a Cristo el Señor como luz para otros pueblos y otras naciones, y más aún encontrar no destinatarios de este mensaje, sino encontrar interlocutores de este mensaje. Es decir, en los otros pueblos, en las otras culturas, religiones, razas, hay gente sabia que busca, que reflexiona, que espera encontrar una verdadera luz. Y nosotros también encontramos en Cristo el Señor esa luz, esa iluminación para nuestra vida. Ojalá que encontremos interlocutores entre los amigos, entre otras religiones, entre otros pueblos y entre gente incluso alejada del ambiente religioso, pero que busca. Aquellos sabios venidos de Oriente son como el símbolo en los santos evangelios de aquellas personas que están en búsqueda, de aquellas personas que tienen interrogantes sobre el sentido de la vida, sobre la finalidad del mundo, etc.
Encontrémoslos como interlocutores, con personas con las que podemos platicar, hablar, buscar la verdad. Es pues entonces muy bonito, muy profundo el mensaje de esta escena. Si nos quedamos nada más con la escena, pues podrá servir también simplemente para enseñar a los niños un cuentecito antiguo y bonito. Pero no nos quedemos en eso. Son narraciones teológicas, son narraciones que van más allá y que nos están manifestando una verdad que sirve para ustedes y para mí el día de hoy, una verdad que sirve para nosotros que estamos en la iglesia, que conocemos explícitamente a Jesús de Nazaret y lo confesamos, pero que sirve también y ha de servir para otros pueblos, para otras gentes y naciones, a los que tal vez nosotros con prejuicios podemos considerar paganos, alejados, increyentes o lo que sea. Hemos de buscar interlocutores con los cuales compartir este mensaje de Cristo el Señor, llamado a ser luz de las naciones, llamado a ser manifestación de la verdad de Dios para todos los pueblos de la tierra. El sentido misionero, incluso ahora en tiempos de diálogo interreligioso, incluso en tiempos de pluralismo, es aún algo muy actual. No podemos dejar de anunciar a Jesús, sabiendo, como nos dice el texto de hoy, que en otros pueblos, en otras religiones y culturas, en otras filosofías, hay una búsqueda de la verdad, una búsqueda de Dios, una búsqueda de la verdadera sabiduría. Y podemos interactuar con aquellas personas que están también en búsqueda. Y podemos compartir lo que nosotros hemos encontrado de Cristo, su luz, su paz, su amor, etc. Eso es el verdadero sentido misionero al que también nos invita esta fiesta de la Epifanía del Señor. Vamos pues así entrando en este año, y qué mejor regalo que terminar el año anterior y comenzar el nuevo, renovados, iluminados por Cristo el Señor, y con esta invitación, con esta llamada misionera para encontrarle en lo pequeño, encontrarle donde otros no le encontraban o donde otros le rechazaban, pero encontrarle de veras y comunicarlo a los demás. La Epifanía es una de las fiestas más antiguas en la Iglesia, que se comparte incluso con la Iglesia ortodoxa, es decir, los cristianos de toda la zona oriental, Grecia, Turquía, algunos lugares del norte de África, etc. Una fiesta muy antigua, incluso previa a la Navidad del 25 de diciembre, una fiesta que nos habla de unidad, que nos habla de apertura a otros mundos y a otras maneras de ver la cosa. Fiesta que nos saca de nuestro pequeño mundillo cerrado, tradicional y rutinario, y que nos hace pensar en otras perspectivas, en otros horizontes. Y eso es la actividad misionera de la Iglesia y de la comunidad cristiana, a la que cada uno, cada una está invitado. Hermanos, hermanas, muy feliz Año Nuevo. Y que esta fiesta de la Epifanía sea ocasión para que también a ustedes en su corazón se les manifieste el Señor. Cuando escuchas en el noticiero que otra guerra acaba de estallar, que millones se mueren de hambre, que el ozono ya se va a acabar, que el SIDA mata a mucha gente, que 2 hombres se van a casar, que han hallado el eslabón perdido, que otro loco mata por matar. Necesitas entender que hay alguien que no quiere ver el mundo igual, que no quiere ver correr más sangre, que el racismo pueda derramar. Necesitas entender que hay alguien que su vida vino a derramar, que no quiere ver más en la calle
a los niños sin mamá y papá. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede hoy brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza para el mundo hoy. Él nació en un muy pequeño pueblo, su madre una virgen fue. Tuvo que vivir en otra tierra, pues su vida perseguía a un rey. Su padre era carpintero, hasta los 30 años le ayudó. Vino a cambiar a todo el mundo, solo 3 años fue predicador. Él nunca escribió un libro, ni un puesto público ocupó. Solo tenía 33 años, cuando entre 2 ladrones se murió. Todos los hombres que un día vivieron y los ejércitos que un día vendrán nunca cambiarán a este mundo como esta vida la humanidad.